Bienvenido a Arsys Tech Academy. En esta serie de cursos de Data Center Design en el Cloud de Arsys, estás en el curso dedicado a bases de datos manejadas en formato PaaS. Hemos visto cómo crear un PostgreSQL. Vamos a ver ahora cómo nos podemos conectar a él desde un servidor dentro del centro de datos virtual. Empezamos. Estoy en el administrador de bases de datos de DCD y voy a abrir el panel del demo PGSQL. Nos vamos a conectar a este servidor. Lo que tenemos que saber básicamente es en qué centro de datos virtual estaba creado, en este caso en el centro de datos virtual databases, y cuál es la IP. Para ello voy a abrir el centro de datos virtual. Puedes ver que tengo un servidor que se llama MyServer que está conectado a Internet. Esto es para que yo desde mi máquina pueda entrar dentro de este servidor y mostrarte cómo te puedes conectar al servidor de Postgres. Este servidor, MyServer, tiene una IP pública, la tenemos aquí, que es esta de ahí. Ahora voy a abrir un terminal y vamos a conectarnos vía SSH a este servidor. Estoy en el terminal, lanzo el comando SSH y estoy dentro del servidor. Lo primero que tenemos que hacer es instalar el cliente de PostgreSQL en el caso de que no esté instalado. Esto depende del sistema operativo del cual sea tu servidor. En este caso, que por ejemplo es un Ubuntu, el comando que puedes utilizar para instalar el cliente es apt-get install PostgreSQL client. En mi caso ya lo tenía instalado y por esto no ha hecho nada. Si no lo tienes instalado, se descargará el cliente de Postgres y te lo instalará. Eso instala solo el cliente, no instala nada más. Se trata de un cliente sencillo, de línea de comandos, pero es el cliente oficial y puedes hacer cualquier cosa con él. Una vez tenemos el cliente instalado, vamos a ver cómo nos podemos conectar. Puedes verificar que tienes el cliente instalado con el comando psql-version y esto te indica cuál es la versión del cliente. Ahí no me he conectado a ninguna base de datos, así que obviamente el cliente no sabe nada de la versión de la base de datos, de la versión de Postgres. Esto es simplemente la versión del cliente. Y ahora vamos pues a conectarnos a nuestra base de datos manejada. Este es el comando que vamos a utilizar. psql-h, la dirección del servidor, -u, el usuario, -d, la base de datos. Siempre que te conectas, en este caso estamos conectándonos a un Postgres. Siempre que te conectas a un Postgres debes conectarte a una base de datos. E igual me dices, ya, Edu, pero es que solo hemos creado el servidor, no hemos creado ninguna base de datos todavía. Todo servidor de Postgres suele tener por defecto una base de datos que se llama Postgres, que se utiliza para punto de conexión y a partir de esta base de datos poder crear las bases de datos adicionales que necesitemos. En este caso nos vamos simplemente a conectar a la base de datos Postgres para verificar que nuestra conexión funciona. Nos pide la contraseña, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Introducimos esta contraseña y efectivamente estamos conectados al servidor de base de datos Postgres. En este punto puedo utilizar cualquiera de los comandos del cliente de PSQL, que es un cliente administrativo. Yo me he conectado con credenciales administrativas y por lo tanto podría hacer lo que quisiera. Por ejemplo, podría ver cuáles son los usuarios que están en este servidor, podría crear una base de datos, podría ver cuáles son las tablas que existen en la base de datos actual, etcétera, etcétera. Simplemente observa que el propio servidor de serie ya viene con varios usuarios creados. Entre ellos está el usuario Edu, que es el que hemos creado nosotros. El resto son usuarios con roles específicos que utilizan DCD para las tareas que nos automatiza, como por ejemplo backups, replicaciones, etcétera, etcétera.